Vamos a esperar unos 5 minutos. El hermano Robin, que es nuestro ponente, está teniendo unas dificultades con su laptop. ¿Ok? Bien, chicos, ya tenemos, ya podemos empezar. Vamos a iniciar con una oración. Gracias, Señor Padre, por ese día de vida que nos diste, Señor. Gracias por ese tiempo, Padre, que nos permite reunirnos y poder estudiar un poco más de tu palabra. Te ruego, Señor Dios mío, que diriges este tiempo, que diriges, Señor, al ponente quien va a estar llevando la capacitación, Padre. En tus manos encomendamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ya con los nuevos que acaban de llegar, nuevamente me voy a presentar. Soy el coordinador de la base CB1 Pucallpa y quiero dar las bienvenidas a cada uno, bueno, cada uno de los presentes. Hoy día empezamos con el primer taller acerca de cómo estudiar la Biblia en lo que respecta a las capacitaciones de encuentros bíblicos en la universidad. Un tema muy importante para poder llevar lo que es el mensaje a nuestros compañeros, cómo podemos impartir el tema o cómo lo hemos estado llevando hasta ahora. Bueno, estos talleres son lo que es preguntas abiertas. Eh, Cualquier duda, levantar la mano y respondemos entre todos y nos fortalecemos en nuestras experiencias que hemos tenido. ¿Ok? Doy pase al hermano Robin Rodríguez, nuestro director de la GEU. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, hermano, se escucha perfecto. Qué bueno, estaba preocupado por eso. Buenas noches con todos y mis hermanos que están conectados hoy a las 10 de la noche. Es un gusto podernos vernos en este momento. Bueno, entramos en materia porque la idea también no es demorar mucho y también sacarle provecho a estas horas, ¿no? Para esta serie de temas que vamos a tratar en este curso eh, que hemos llamado Desarrollando Encuentros Bíblicos en la Universidad. Antes de presentar lo que hoy he preparado, voy a hablarles un poco de la introducción a este curso y qué es lo que buscamos, o si por ahí ustedes han llegado a leer o ver el pequeño
cronograma y también la temática que vamos a tratar. Si no, les voy a volver también a compartir o me lo pueden pedir por aquí y les comparto, ¿no? Bueno, nosotros como AGU, como Comunidad Bíblicas Universitarias a nivel nacional, ya en nuestra práctica misionera e histórica, hemos usado los encuentros bíblicos con dos motivos principales. Uno, para poder tener un espacio y una reunión en la universidad para una mutua edificación a la luz y centrados en la palabra del Señor, convocando a otros creyentes, a otros jóvenes universitarios creyentes y poder también estudiar la palabra de Dios y también en función a los desafíos que nos presenta la universidad, por un lado. Por el otro lado, los encuentros bíblicos lo usamos como una herramienta para comunicar el Evangelio, para compartir las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. El encuentro bíblico busca que las nuevas personas, los jóvenes universitarios, que tengan o no tengan trasfondo cristiano, puedan acercarse a la palabra de Dios, puedan acercarse con confianza y invitarles a buscar la verdad de Dios de manera comunitaria, de manera donde se puede entablar diálogo, de manera de que ellos puedan acercarse a la palabra del Señor y descubrir ahí la verdad de Dios. Es una invitación para interactuar alrededor de la palabra del Señor, ya que estamos en un ambiente intelectual en la universidad, donde bienvenidas son las preguntas, bienvenidas son los cuestionamientos también, pero buscamos la respuesta a partir del texto bíblico. Entonces, pero para nosotros llegar a ejercer de una mejor manera el uso del encuentro bíblico, es necesario tener dominar algunas cosas antes. Primero tenemos que tener un panorama o una perspectiva acerca de las escrituras, ¿no? Que esos son los primeros temas que vamos a dar. Vamos a enfatizar también el tema de la interpretación de la Biblia. Y de ahí vamos a entrar, o uno de los objetivos es que los que participan en este curso puedan dominar el método de estudio bíblico inductivo, que es una previa para realizar un encuentro bíblico. Y en la segunda parte están en tres sesiones, que es teórico y 2 sesiones práctico. La idea es que puedan dominar, puedan aprender el EBI, ¿no? Como digamos, el encuentro bíblico inductivo, la metodología inductiva de estudio de la palabra. Y al final del curso, con la base de que todos dominan EBI, van a obtener la capacidad de ¿qué? De, uno, elaborar una guía de encuentro bíblico y el otro, cómo dirigir un encuentro bíblico en la universidad. Pero todo eso se va a poder hacer cuando tengamos las herramientas previas, ¿no? Entonces, yo les invito a que puedan, los que están comenzando, ya 28 que están con interés, de continuar todo este proceso y que se pueda cumplir el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que puedas elaborar guías de encuentros bíblicos, que puedas dirigir un encuentro bíblico en la universidad, ¿no? Que domines el EBI, ¿no? Y eso va a ser importante para que puedas empezar una reunión o un grupo de estudio bíblico en la universidad. Eso es lo más importante que podemos tener. Bueno, pues vamos en materia. Si no hay una consulta antes, vamos en materia y voy a presentar, ¿ya? Bueno, no, yo no voy a dictar todos los temas, así es que no se preocupen. Hemos invitado a algunas hermanas también que nos van a apoyar en
en los siguientes temas de EBI, parte teórica, parte práctica, ¿no? Entonces va a ser muy interactivo. Te lo vamos a estar pasando la fecha, el horario, la temática y los expositores. ¿Se ve la presentación, por favor? ¿Me avisan? Sí, sí se aprecia. Listo. Quiero comenzar. Vamos a hablar de conceptos básicos para comprender la Biblia. Es un panorama, un acercamiento al texto bíblico, valorar el texto bíblico, porque no podemos involucrarnos al estudio de la palabra si no tenemos una auténtica valoración del texto bíblico, de la palabra de Dios. Eso es muy importante que debemos tener. Entonces, quiero citar este texto del Salmo 119 que dice, ¿no? Dice, no quites de mis labios la verdad de tu palabra, pues he puesto mi esperanza en tu justicia. Bueno, algunos salmos o algunos versículos del Salmo 119 van a aparecer en las diapositivas, así que también va a haber una última actividad con el Salmo 119 que quiero invitarles. El Salmo 119, que es el salmo más extenso en la Biblia, ¿no? Es un salmo que nos invita a redescubrir, acercarnos, valorar la palabra del Señor. Este salmo está compuesto teniendo el tema principal, las escrituras, la palabra de Dios, la ley, los estatutos. El autor de este salmo ha buscado eso, expresa eso y quiere compartirnos esto también a nosotros en este tiempo. Es un salmo muy interesante, es un salmo que si tú lo lees no te va a tomar más de 15 minutos, pero si tú lo lees con un corazón dispuesto, va a caer en ti o va a mover en ti ese deseo de volver a las escrituras, tomarlas en serio y valorarlas, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, bueno, olviden la parte que no se entiende, pero solo quiero ver el título y la parte amarilla, dice, integridad intelectual. La pregunta que lanzo es esta. ¿Usamos la misma capacidad intelectual para estudiar la palabra, así como o más cuando nos ponemos a estudiar las materias de la universidad? ¿Qué pasa? He visto mucho esto en los estudiantes universitarios o en los jóvenes universitarios, ¿no? Cristianos. El estudiar, el aplicar una metodología de estudio, no sé, hacer resúmenes, hacer subrayados, tener espacios o tiempo, asignar tiempos de estudio, lo llevan muy bien, lo hacen muy bien cuando les toca una materia, ¿no? De la universidad. Se esfuerzan, estudian resúmenes, ¿no? Para dar un examen, para hacer una materia. Bueno, ¿no? Es algo que también nos llena, ¿no? Aprender nuevas cosas, adquirir conocimiento. Pero que he visto en varios casos que cuando nos acercamos o estos jóvenes se acercan a estudiar la Biblia, no usan esa misma capacidad intelectual que tienen. Parece que como que ven como prohibido usar el concepto de investigación para investigar o estudiar la palabra del Señor. Pareciera eso. Se ve esa incongruencia, ¿no? Que no usamos esa misma capacidad intelectual para estudiar la palabra del Señor, para dedicarle tiempo, para cronogramar estudios personales, con la capacidad intelectual que Dios nos ha dado, con el nivel que estamos, en el nivel universitario, el nivel de investigar. Hay esa incongruencia, ¿no? Sí, para las materias,
para los cursos, para las teorías, todo eso sí, en el aspecto universitario, pero no para estudiar con seriedad la palabra del Señor, ¿no? Se ve mucho eso, ¿no? Entonces, eso primero tenemos que corregir. Estamos llamados a usar esa capacidad intelectual que Dios nos ha dado para investigar, pero que no solamente es eso, no solamente es eso, tenemos que añadir algo más, y eso lo voy a estar comentando cuando vamos viendo un poquito más sobre el tema. Pero hasta ahí les dejo. Espero que haya esta reacción en ustedes, ¿no? Y vayan sobrepesando, ¿no? De qué manera me estoy acercando al texto bíblico hoy, ¿no? Si en verdad o no, si es verdad o no que estoy usando la capacidad intelectual que Dios me ha dado. El Salmo 119 dice algo interesante, ¿no? Es un versículo, dice, ¿no? Dice, en toda la noche no pego los ojos para meditar en tu promesa. En otras versiones dice, ¿no? Todas las noches me paso estudiando, meditando tu palabra en las vigilias de la noche. El salmista en el 119 habla de ese tiempo, ¿no? De ese deseo de escudriñar toda la noche, ¿no? Estudiando la palabra del Señor. Qué interesante, ¿no? Seguimos. El punto de partida correcto que debemos tener, ¿no? Y es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. La primera frase que digo o que le quiero compartir es que no adoramos la Biblia, adoramos al Dios que se ha revelado en estas santas escrituras. No adoramos la Biblia, adoramos al Dios que se ha revelado en estas santas escrituras. En un extremo a veces nosotros los creyentes, los evangélicos, somos la comunidad de la palabra. A nosotros se nos identifica porque llevamos una Biblia o la Biblia que tenemos, ¿no? La mayoría es la traducción Reina Valera. La llevamos a la iglesia, ¿no? La llevamos a la iglesia. Somos una comunidad de la palabra, comparado con otras confesiones cristianas. Los evangélicos llevamos la palabra al templo, ¿no? Seguimos al predicador. Cuando el predicador nos dice, abre el texto en tal lugar, nosotros abrimos, seguimos, ¿no? Lo que el expositor está hablando, ¿no? Esa es una característica distintiva de los evangélicos. Si eso hemos perdido, estamos mal, ¿no? Yo cuando visito la iglesia de mi pueblo, veo, ¿no? Que con los hermanos llevan ahí, tienen su estuche para su Biblia, otros sin estuche, pero somos la comunidad de la palabra. Es un indicador, ¿no? Pero eso no significa que adoremos la Biblia, ¿no? Eso no significa que la Biblia sea mayor que el Dios de quien habla la Biblia. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Adoramos a Dios en la unidad trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que revela la palabra del Señor. Es muy importante. No a la Biblia, sino adoramos al Dios trinitario. Adoramos al Dios que se ha revelado en las Escrituras, ya se lo dije. Nuestra adoración está enfocada en la persona de Dios, no en las páginas del libro impreso. Sin embargo, conocemos a Dios, el Padre, por medio de este libro, con la ayuda del Espíritu Santo y en compañía con el resto del pueblo de Dios, la Iglesia. En especial por medio de este libro conocemos al Señor Jesucristo. ¿De quién habla toda la Escritura? Esto es muy importante saber, ¿no? ¿De quién habla toda la Escritura? ¿Quién es el personaje principal en la Biblia? Y eso es muy importante. Cuando tenemos un adecuado panorama de la palabra del Señor, vamos a darnos cuenta y vamos a comprobar que el personaje principal es Jesús.
Sí, también el Antiguo Testamento habla de Jesús, habla del Mesías prometido, de la promesa que da Dios a su pueblo, de aquel Mesías que va a venir a reinar, que va, que va a establecer su reino, ¿no? Eso lo habla el Antiguo Testamento. ¿Y qué decir del Nuevo? En el Nuevo Testamento tenemos los 4 evangelios, que está centrado en Cristo Jesús, en 4 diferentes perspectivas acerca de lo que dijo e hizo Jesús de Nazaret. Eso es muy importante tener en cuenta también, ¿no? Entonces, hay que tener esa perspectiva en cuanto a adoración. Cuando hablamos de Jesús y hablamos o nos ponemos a pensar, ¿cuál era la relación de Jesús y las Sagradas Escrituras? ¿Cómo trató Jesús a las Sagradas Escrituras? Y con nosotros repasamos los evangelios, ¿no? Jesús da uso a las Escrituras, ¿no? Cita las Escrituras. Él considera como la palabra autoritativa de Dios a las Escrituras. Y más allá, Él ha venido a cumplir las Escrituras. Él cumple las Escrituras, ¿no? Eso es también otro importante. Entonces, nuestra convicción sobre la Biblia y nuestra convicción sobre Jesús también está estrechamente vinculada entre sí. Pero la convicción primaria es nuestra sumisión a Jesucristo como Señor y Maestro. Esa también es la diferencia, ¿no? O sea, la Biblia y nuestra convicción sobre Jesús tienen una relación, ¿no? Una da a conocer a la otra, a la persona de Jesucristo. Y no olvidamos su señorío, ¿no? Porque como vuelvo a decir, es Jesús quien da cumplimiento a las Escrituras. Pero no olvidemos, como vuelvo a repetir, Él valora las Escrituras, hace uso de las Escrituras, la considera como la palabra autoritativa de Dios. No olviden en los evangelios cuando Él dice, escrito está, escrito está, escrito está. Pero también en parte de los evangelios dice esto, ¿no? Mas yo os digo, que muestra qué cosa, su autoridad, su señorío también. Ok, vamos a analizar rápidamente un pasaje muy conocido para ver un poco lo que estoy hablando y me quiero centrar sobre todo al uso de Jesús, el uso que Jesús hace de las Escrituras, que eso es muy importante y nos va a mostrar un modelo hacia nosotros de cómo debemos ver y acercarnos a las Escrituras. Bueno, la historia es una historia conocida, está en el libro de Lucas, ¿no? En la Biblia lo titulan El Camino de Maús o los discípulos de Maús, ¿no? Es en la parte final del Evangelio de Lucas, ¿no? ¿Cómo comienza esta historia? Entonces acá les he traído 4 escenas, ¿no? Con estas pinturas para que puedas visualizarse mejor las 4 partes que tiene esta historia y ver la relación, repasar como ejemplo la relación de Jesús con la palabra. Al comenzar la historia, ¿qué pasa con los discípulos? Estos que estaban huyendo de Jerusalén, estaban yendo hacia Emaús. Dice, en primer lugar, no le reconocieron a Jesús, pues sus ojos estaban velados, porque mientras caminaban y discutían en el camino, se les apareció Jesús. ¿Pero quién Jesús? Cuando digo quién Jesús, me refiero en qué momento de su historia. Jesús es en ese momento, aquel que venció la muerte, aquel que había resucitado. Jesús el que había resucitado, el Señor resucitado, no el
y antes de resucitar, el que había dado su vida por amor a nosotros en la cruz. No es lo mismo, ¿no? No es el mismo proceso antes, cuando Jesús estaba antes de cumplir lo que vino a hacer, ¿no? En la tierra. Es el Jesús resucitado, ¿no? No se dan cuenta quién es, ¿no? Como también estaban estos discípulos, se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Cuando Jesús se les acercó, comenzó un diálogo con ellos, pero aún no lo reconocían. ¿Cómo estaban? Estaban con rostros cargados de tristeza. Ya, esa es una introducción. Siguen conversando, siguen dialogando, le preguntan, ¿eres tú que no se ha enterado qué ha sucedido en Israel y todo lo demás, ¿no? Y Jesús dice, ¿qué cosas ha sucedido? Y comienza un diálogo con sus discípulos. Pero acá viene una parte de esta escena que es lo que quiero resaltar. Dice el texto, los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo, acerca de él mismo. Cuando yo hago un estudio bíblico sobre este pasaje, siempre viene a mi mente esta pregunta, ¿no? que me hago, tal vez ustedes se les hicieron en un momento. ¿Qué necesidad tuvo Jesús de enseñarles a partir de las escrituras? No era suficiente mostrarse, decirles, miren, soy yo, Jesús de Nazaret, quien ha vencido la muerte. Contemplen, mírenme, ¿no? En este caso no hace eso. En el otro caso sí lo hace, ¿no? Con el incrédulo Tomás, ¿no? Pero en este caso no hace esto, sino que les comienza a volver a explicar las escrituras. Es que como si estuviéramos en un encuentro bíblico con Jesús, donde Jesús es el facilitador. Jesús está facilitando un encuentro bíblico porque está comenzándole a explicar desde Moisés y todos los profetas durante el camino de Maús. Un gran trecho, un tiempo pertinente para tener un diálogo alrededor de los escritos, alrededor de las escrituras. Esto hace ver la importancia que Jesús le daba a la palabra de su Padre, a la palabra de Dios. Y hace ver la relación que tenía Jesús y la palabra. Y ahora esto también a nosotros ya nos comienza a retar, nos comienza a generar preguntas. Si Jesús, el Hijo de Dios, el resucitado, que venció la muerte, tuvo esa actitud frente a la palabra, ¿cuál es nuestra actitud nuestra frente a la palabra? Siguieron, ¿no? La historia siguieron comenzando, dice, de pronto se les abrió los ojos y lo reconocieron después que habían partido el pan, ¿no? Cuando les dijeron, quédate con nosotros, ¿no? Pero al final, mira, viene lo que produce el encuentro con la palabra, lo que Jesús quería transmitir, dice, lo expresan ellos en una pregunta de reflexión, una pregunta de profunda reflexión, de profundo gozo, que también mostró su transformación. La palabra es viva y eficaz, la palabra transforma, la palabra, ¿no? Hace como en los huesos secos, ¿no? Que habla en el Antiguo Testamento, ¿no? Que se levanten, que tengan vida esos huesos secos. Pero acá ellos dicen, entre ellos, no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Miren, ya estoy haciendo una introducción, mira, ve, acá les voy presentando una perspectiva de Jesús teniendo un encuentro bíblico con dos de sus discípulos tristes que están huyendo del lugar donde no, de la comunidad, ¿no? Pero es Jesús a través de la palabra, ¿no? Y su presencia que los va reorientando, que los va avivando, que los va transformando, ¿no? Y ellos reconocen, ¿no? Que no solamente es el tema intelectual, sino también es el tema
por no decirlo, que involucra nuestras emociones, involucra nuestro interior, involucra todo nuestro ser. La palabra tiene ese poder, ¿no? Y con esto quiero mostrarles un ejemplo de la relación de Jesús y la palabra, que viene a ser un modelo para nosotros, ¿no? De cómo también relacionarnos con la palabra de Dios. Ok, hasta ahí una interacción, una queja, una consulta antes de ir a la segunda parte. Con confianza, por favor. Bueno, como sé que son tímidos, lo vamos a dejar al final. Si han escrito, me avisan si han escrito un comentario o una apreciación, por favor. Vamos a seguir. Listo. Acá entramos en materia, que es importante tener esta perspectiva, ¿no? Y comenzamos a meternos a algo básico pero importante, ¿no? Como esto no es un curso de teología sistemática, que vamos a hablar de revelación o bibliología, se llama el curso, no vamos a entrar a muchos puntos tal vez y que abarcaría más tiempo. Vamos a entrar a unas perspectivas o temas que yo considero que son centrales en función a lo que vamos a usar o lo que vamos a desarrollar más, que es el aprender una metodología de estudiar la Biblia, ¿ya? La doble autoría de las escrituras. No autoridad. En antes hablé de autoridad, ahora estoy hablando de autoría. La doble autoría de las escrituras. Autoría viene de autor, ¿no? Y lanzo esta descripción, que para algunos va a ser nueva, para algunos no tan nueva, y aquí espero por lo menos tener reacciones. Las escrituras son tanto palabra de Dios como palabra de los hombres. Y vuelvo a decirlo, las escrituras son tanto palabra de Dios como palabra de los hombres. Ahí creo que, amén, dice. Yo dije, ya me iban a tirar me iban a, ¿qué está diciendo, hermano? Hermano. Bueno, vamos a explicar un poquito, o vamos a concentrarnos bastante en esto. Voy a leer lo que dice, ¿no? Dice, la Biblia no es en parte la palabra de Dios y en parte palabras de seres humanos, sino es plenamente ambas, es plenamente ambas. Podemos llamar a esto la doble autoría de las escrituras, complementando lo que estoy diciendo. La Biblia no nos llega enteramente como palabra de Dios, es decir, los cristianos creemos que lo que tenemos en la Santa Biblia es lo que Dios quería decirnos. Dios mismo es el autor fundamental tras del texto que leemos, pero la Biblia también nos llega escrita por muchos seres humanos diferentes, los cuales intervinieron muchas veces y de muchas maneras. Hebreos 1:1 dice, hablando Dios en muchas formas y de muchas maneras en estos tiempos, pero en estos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Hebreos 1:1. La imagen muestra, si usted colocó esta imagen, muestra esto, ¿no? Mira, el que está recibiendo la palabra, lo que Dios está diciendo, y al costado un ayudante, un escribano, ¿no? Parte de esta método, de esta forma de escribir lo que Dios revelaba, lo tenían los profetas. Y parte también lo tenía el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, que escribió las cartas a la iglesia, muchas veces tuvo la ayuda
de un asistente y en la cárcel. Pero vamos poco a poco. La doble autoría de las escrituras es una verdad importante que debemos observar cuidadosamente. Dios habló, reveló la verdad y preservó del error a los autores humanos, pero sin violar su personalidad. Por el otro, los hombres hablaron utilizando libremente sus propias facultades, pero sin tergiversar el mensaje divino. Sus palabras eran verdaderamente propias, pero también eran, y lo son todavía, palabras de Dios. De modo que lo que dice la Escritura, lo dice Dios. Aquí va a entrar el concepto, voy a ver acá atrásito, un concepto que ustedes ya lo han escuchado, ¿no? Que es el concepto de la inspiración. Dios habló a través de hombres inspirados. Ahí está, ahí sí un poquito que dijeron, sí, eso sí tiene razón, hermano, ese es más conocido. Claro que sí. Dios inspiró, Dios guió, ¿no? Direccionó a estos hombres, direccionó su mente, direccionó su corazón para que plasmasen lo que él lo que él quiso revelar a su pueblo. La única manera de entender a Dios, de conocer a Dios, es que este Dios, ¿no? Este Dios que todo lo ha creado, este Dios personal, se dé a conocer. No hay otra forma. Aunque en la teología sistemática y también en esta parte de la teología sistemática se habla también de dos tipos de revelaciones, ¿no? La revelación natural y la revelación especial, ¿no? La natural que habla de que hace este gran salmo, dice, ¿no? El firmamento cuenta, el firmamento cuenta acerca de su creador, ¿no? O las cosas hechas, las cosas creadas, las obras de sus manos dan a conocer a su creador. Esta revelación natural, ¿no? Y la revelación especial que dicen que es la encarnación de Cristo Jesús. La palabra se hace hombre, el verbo se hace hombre. Da testimonio en la historia, y esta historia es, ¿no? Primero transmitida oralmente y después va a ser transmitida a través de la escritura, va a ser recopilada, ¿no? Es muy interesante también entender eso. Bueno, nos puede ayudar un poquito esas definiciones y estas aclaraciones. Ya, la doble autoría. Ahora quiero presentarles un panorama de 5 miradas para comprender y usar la Biblia, que va a incluir lo que he dicho, va a incluir la perspectiva de la doble autoría y algunas cosas más que tenemos que tener en cuenta antes de sumergirnos al estudio de la palabra del Señor. Primero, tenemos que tener una mirada hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? ¿Y por qué digo hacia arriba? Debido a que la Biblia es la palabra de Dios, lo primero que debemos hacer cuando nos acercamos a estudiar la Biblia o nos preparamos para predicarla o enseñarla, es mirar hacia arriba. ¿Qué quiere decir mirar hacia arriba? Es mirar hacia Dios en oración y en fe, confiando en que por ser la palabra de Dios, Él hablará por medio de ella tanto a nosotros como a aquellos a quienes se les prediquemos o enseñemos, ¿no? O aprendemos juntos en un encuentro bíblico. ¿Qué pasa si el joven estudiante de la palabra no busca dirección de Dios, no busca su ayuda, no busca la dirección del Espíritu Santo, que abre todo entendimiento, o en cuestiones prácticas, no ora antes de estudiar la Biblia? Si no hace eso, no está reconociendo la palabra de Dios como palabra de Dios. Porque al orar,
está haciendo eso, está reconociendo esa autoridad que tiene. Por eso tenemos que tener una mirada hacia arriba. Después tenemos también tener una perspectiva hacia abajo. Debido a que la Biblia contiene palabras de seres humanos, en consecuencia es mirar hacia abajo. Pero cuando hablo de palabras de seres humanos, tengo que explicarlo con detalle. Estamos hablando, por ejemplo, del estilo literario que tiene cada autor que Dios ha inspirado. Y hemos leído los salmos. David, el rey David, escribía lo que Dios le inspiraba, ¿no? Pero de manera poética, de manera de salmos, de manera de alabanzas, ¿no? Su hijo, el rey Salomón, lo hacía de manera sapiencial, de manera de consejo, ¿no? El libro de Eclesiastés, ahí está. También vemos al discípulo Lucas, que cuando comienza el evangelio, la versión, ¿no? Acerca de Jesús, comienza los primeros capítulos aclarando esto, ¿no? Que todo lo que ha escrito es producto de su investigación, de haber indagado y buscado, ¿no? Aquellos testigos presenciales del Señor Jesucristo. Este documento de investigación lo hizo para un tal Teófilo, para una autoridad, ¿no? Y así esa es la versión lucana, ¿no? De acerca de Jesucristo. Y que nosotros hemos heredado, ¿no? Hasta la actualidad. Pero a veces hemos ignorado eso. Si no me cree, yo le invito a que lea los primeros versículos de Lucas. Y van a encontrar que investigó e indagó. Por eso hay que tener una mirada hacia abajo. Y ahí reconocemos lo que le estoy diciendo, ¿no? Debemos averiguar todo lo que podemos sobre aquellos escritores, su situación histórica y cultural, los idiomas en los que escribieron y los lectores a quienes escribieron inicialmente. Esta es la tarea de exégesis, que significa explicar o interpretar. Quizá parezca un trabajo arduo, pero es muy necesario tener en cuenta a los autores humanos, ¿no? Entonces ya, dos miradas que tenemos que tener en cuenta. Y aquí refuerzo la idea, o no más que la idea es el principio básico de la doble autoría de la palabra. Pero no solamente queda ahí. Hay dos pasos más que yo lo voy a mostrar en un gráfico. Debemos tener una mirada hacia atrás y una mirada hacia adelante. Una perspectiva de la historia. Debido a que Dios nos ha dado la Biblia como un todo, debemos interpretar los textos particulares a la luz del relato completo. Aquí hay algo que deben tenerlo, lo van a reforzar más adelante. Es de que para estudiar un texto bíblico, una porción de la palabra del Señor, nos exige, estamos exigidos mínimamente a tener una mirada panorámica de toda la Biblia. Debemos tener una mirada panorámica de toda la Biblia. Debemos leerla toda. Cada vez que podamos o planificamos leerla toda. Y ahora no hay excusa, mis hermanos. No hay excusa. Si no te gusta leer y te gusta escuchar, está la Biblia, ¿no? En audio y dramatizado para que lo puedas poner en tu celular, hasta en aplicación y tus audífonos y te programas, no sé, 1 hora diaria de escuchar la palabra del Señor y programar una secuencia. ¿Dónde? Ya, no tienes tiempo, ya, no importa. Mientras vas camino a la universidad, 1/2 hora de ida, 1/2 hora de vuelta, los que viven lejos, ya no importa. Aprovechas hasta los espacios menos planificados, ¿no? Para tener esa secuencia. Pero es necesario tener una perspectiva general de la palabra para poder estudiar una parte de ella. Porque debemos saber qué lugar ocupa en el flujo total de la revelación histórica de Dios en la Biblia, el texto que vamos a estudiar.
De modo que la tercera y cuarta tarea que debemos hacer es mirar hacia atrás y mirar hacia adelante. ¿Ya? Y el último, voy a poner esto aquí, debemos tener una mirada, la quinta parte es tener una mirada hacia aquí, hacia la hora. Debido a que Dios todavía nos habla por medio de su palabra, debemos aplicarla a nosotros mismos, a la iglesia y al mundo que nos rodea. Estudiamos la Biblia no solo para entenderla, sino también para usarla. De modo que la quinta cosa que debemos hacer es mirar hacia aquí y ver de qué manera podemos construir un puente desde el mundo de la Biblia hacia el mundo de hoy. O más prácticamente podemos decir, ¿no? ¿De qué manera puedo obedecer a Dios hoy? ¿Cómo obedezco? La idea de encontrarnos con el texto bíblico y saber la voluntad de Dios no solamente queda en conocerla, sino estamos llamados ¿a qué? A obedecerla, a cumplirla, a deleitarnos, como el salmista David escribe en el Salmo 119, ¿no? A deleitarnos en sus estatutos y en cumplir sus ordenanzas. Y esta es la última parte, de mis hermanos, que a lo que he dicho lo he graficado aquí y de modo de repaso lo voy a volver a decir y ahí quedaríamos con esta primera introducción. No sé si se está viendo, por favor, o está hablando. Sí. Se ve Se ve. excelente. Vamos a repasar una vez más y con este gráfico. Dijimos una mirada hacia arriba, ¿no? Aquí está. Mirada hacia arriba. Recibir la Biblia como palabra de Dios. Como palabra de Dios, ¿no? Esto nos va a exigir oración y fe para tener un acercamiento a la palabra. Y acá vemos también la mirada hacia abajo, haciendo reconocer y ver también la doble autoría, ¿no? Estudiar la Biblia como palabras de escritores humanos, ¿no? Y acá estamos empleando el tema de exégesis, ¿no? Dirigido al texto bíblico. Y la otra parte es tener una mirada hacia atrás en la historia, porque Dios se ha dado a conocer en la historia, Dios se ha dado a conocer, ¿no? A su creación en la historia, ¿no? La historia tiene una perspectiva bíblica, o sea, tiene una perspectiva de la intervención de Dios, ¿no? Dios es el que se da a conocer a su creación y con él comienza, pues, y termina la historia, ¿no? De toda su creación. Por eso tenemos una mirada hacia atrás, ¿no? Y también una mirada hacia adelante. Considerar qué lugar ocupa el texto en el relato global de la Biblia. Esto es lo que llamamos la perspectiva de la teología bíblica, ¿no? La teología bíblica, a diferencia de la teología sistemática, es una invitación a ir al texto bíblico, a ir al texto bíblico. Y también no solo tomar al texto bíblico con porciones o versículos, sino tener una mirada panorámica de lo que la Biblia da a conocer. Esa es los siguientes pasos, hacia atrás y hacia adelante. Y el quinto paso, ¿no? Es mirar aquí y ahora, aplicar el texto hoy, en el mundo de hoy, el tema de la aplicación y la obediencia. Aquí he puesto un recuadro que va a reforzar la idea de mirar hacia atrás y mirar hacia adelante, ¿no? Y esto es un resumen del accionar de Dios en las Escrituras, ¿no? Comienza con la creación, sigue la caída, viene la redención y al final la reconciliación del Creador con toda su creación, ¿no? Me gustó, lo saqué de un libro que se llama Pintando, me olvidé, pero tenía que ver con arte y Biblia, ¿no? Me gustó mucho y les comparto
ese dibujo también. Bueno, estimados jóvenes y hermanos estudiantes, hasta ahí les comparto. Si hay algún comentario, si hay alguna aporte también, bienvenido. Buenas noches, Robin, ¿qué tal? Bueno, yo quería comentarte, yo quería agradecerte, la verdad es que hay muchas cosas que así, bueno, para mí que no, en la iglesia de la que asisto no se hacen estudios bíblicos tan profundos así, pero quería preguntarte sobre las dos palabras, términos que usaste, la revelación natural y la revelación especial. Bueno, creo que no tiene mucho que ver con esta introducción, pero así brevemente nos lo podrías comentar un poco más sobre eso. Hola Flavia, ¿qué tal? Sí, estos son términos que usan, son términos de la teología sistemática, y la teología sistemática tiene varias ramas, ¿no? Y en la rama que se trata de esto se llama la bibliología, si no me equivoco, ¿no? Porque la teología sistemática habla de la cristología, la soteriología, la demoniología, que habla de los demonios, eclesiología, que habla de la iglesia, o sea, sistemático tiene por temas, ¿no? Todo busca transmitir la doctrina o la enseñanza que de la Biblia viene, ¿no? Entonces, cuando usa ese término de revelación, y revelación natural y revelación especial, es una división que le han hecho, ¿no? ¿Por qué? Y lo explico, ¿no? Cuando vuelven a hablar, cuando hablan de revelación natural, es aquella, revelación significa darse a conocer, revelar, ¿no? O sea, Dios se da a conocer a través de lo que Él ha creado. Esa es la revelación natural, ¿no? O general también la llaman. Es lo que, de la manera como Dios se da a conocer al hombre. Por ejemplo, vemos, por ejemplo, esto, ¿no? La persona, o citando, parafraseando un salmo, ¿no? La persona ve las estrellas, ¿no? Ve el firmamento, eh, ve el cielo, ve el sol, ve el atardecer, y en su ser comienza a decir, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo apareció esto? ¿Hay un creador? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo hizo? Entonces la revelación natural te da un acercamiento a quién es Dios. Obviamente que es un acercamiento, no es suficiente. Unos dicen que no es suficiente, otros dicen que sí es suficiente. Bueno, entra esa polémica porque y plantean muchas cuestiones, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué pasó con los pueblos que murieron sin conocer el Evangelio, ¿no? ¿Serán salvos o no serán salvos? ¿Cómo sabían quién era Dios y lo demás? Bueno, se puede profundizar más, pero ahí nomás lo dejo, ¿ya? El otro término es revelación especial, es cuando habla de que Dios se da a conocer de manera especial cuando este Dios, creador de todo lo que existe, ¿no? Se encarna. Viene otros términos teológicos también, ¿no? Se encarna, o sea, Dios se va a hacer hombre, ¿no? Se va a hacer hombre. ¿Para qué? Para interactuar con su creación, con el hombre en la historia, para darse a conocer en el lenguaje humano, con palabras y con acciones. Esa es mi forma como yo entiendo, ¿no? Lo estoy comunicando. ¿Y quién es esa persona? Ese ser, el Dios encarnado, es Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no? Eso lo vemos. Por ejemplo, el Evangelio de Juan comienza con esa perspectiva. Filipenses comienza con esa perspectiva, ¿no? Aquel que si no estimó mucho ser Dios, ¿no? Ser como Dios, se hizo humilde, ¿no? Se hizo siervo, hasta siervo, ¿no? Y obediente a Dios hasta muerte en cruz. La revelación especial
se centra en en la encarnación de Cristo Jesús en la historia. Jesús da a conocer a Dios, a su Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice el texto bíblico, ¿cierto? Y ese actuar de Jesús en la historia, pues, se abre, se hace más rico esto, porque Jesús, como ya hablé, usa también lo que Dios ya había revelado, ¿no? En su palabra, usa la ley y los profetas, no los tira al tacho, lo usa para dar testimonio de él, obviamente, ¿no? Y es rico esa relación que se tiene, ¿no? Pero los dichos, los hechos, la acción, y sobre todo la obra central en la cruz de Cristo Jesús, en los primeros siglos va a ser, ¿qué cosa? Transmitida oralmente, oralmente. Y después viene el tema de la escritura, ¿no? Viene la escritura. Y lo interesante es esto, ¿no? Y también para seguir profundizando, y eso lo van a ver tal vez en el siguiente tema con la interpretación, Jesús va a comunicarse en un momento específico en Palestina con el pueblo judío, ¿no? En un lenguaje determinado, ¿no? Va a usar el lenguaje común, va a usar el arameo. Pero ¿cómo llega el testimonio más antiguo escrito acerca de Jesús? Llega en griego. ¿Qué pasó? De arameo a griego. Hay toda una ciencia, o más que una ciencia, todo una dimensión para investigar, para seguir investigando, ¿no? Y ahí tal vez al final puedo recomendar algunas bibliografías cortas, pero muy, muy buenas. Una de ellas se llama Son fidedignos los manuscritos del Nuevo Testamento de F. F. Bruce, ¿no? Es interesante. Sobre el canon de las escrituras, también es interesante. Y un pequeño libro de John Stott que se llama Estudiantes de la Palabra, que también sería muy bueno que le den una ojeada. Y bueno, ahí complemento lo que me preguntas y espero un poquito haber aumentado el panorama, ¿no? Más que dar una respuesta exacta, estimada Flavia. Gracias, Robin, genial, excelente. Bueno, si es que no hay más consultas, estamos bien. Simplemente terminaría decirles que la próxima semana entramos un poco más en materia. Vamos a hablar sobre cómo interpretar las escrituras y vamos a dar más detalles sobre eso. Con nosotros va a estar nuestra hermana Meli Liberato, que es obrera de la región de Costa Centro en Lima. Así que no se lo pierdan. Y así poco a poco vamos a entrar en lo que es en materia de cómo hacer un estudio bíblico y cómo desarrollar encuentros bíblicos, pero necesitamos estos conceptos previos, repasarlos para venir con una mejor expectativa. Y les dejo la tarea que no es obligatoria. No es obligatoria la tarea que les voy a dejar. Tienen toda esta semana para hacerlo. La tarea es esta. Tienen que leer el Salmo 119. No estoy mintiendo. Lean el Salmo 119. No va a ser más de 20 minutos máximo el Salmo 119. Les voy a pasar el Salmo 119 en modo audio. Modo audio y modo pantalla. Ya no hay excusa. Ese es uno. No hay no acaba la tarea. La tarea acaba, ¿qué cosa? Van a seleccionar 10 versículos que más le llama la atención del Salmo 119, que tiene 150 versículos. Solamente 10, los que más les gustó, ¿no? Tarea, ahí está, gracias, CB1 por la tarea. Leer el Salmo 119 y seleccionar 10 versículos que más te han impactado del Salmo 119. Por favor, no me pongan Salmo 1, 2, 3 hasta el 10. Eso no vale, ya no sean tramposos. Que vaya del principio hasta el fin, ¿ya? Un abrazo, mis hermanos. Y por ahí, Jonathan o alguien
puede tomarnos una foto antes de despedirnos y también, si gustan, invitar a algunos más. Gracias. Sí, hermano Robin, muchas gracias. Realmente muy interesante, ¿no? Saber posicionarnos bien antes de hacer un estudio bíblico, qué es lo que estamos analizando, qué es lo que estamos leyendo. No lo había tomado realmente de esa manera, ¿no? De esa perspectiva, con esa manera de la autoría del ser humano, del hombre, y la manera en que Dios habla a través de ello, pues, ¿no? Cómo se enfocan esos dos parámetros. Bien, vamos a tomar una pequeña captura. Ok. Los que desean activar su cámara, perfecto. Bueno, vamos a compartirlo y publicarlo en la página de Facebook. Una pequeña captura, todos sonríen. 3, 2, 1. Perfecto. Ya, algo previo nada más. Ya futuros ya nos estaremos reuniendo todos juntos en el phone, ¿no es así? Ok, chicos. Muchísimas gracias por haber participado. Nos vemos el siguiente domingo. Buenas noches. Les mando ya les comparto también las PTTs, no se preocupen. Excelente. Chao, chao.